pecado es infracción o transgresión de la ley. Cada vez que yo violo un mandamiento de Dios, cometo pecado. La ley me dice lo que es bueno y lo que es malo. La ley me dice lo que es pecado. Dice, no matarás. ¿Y cómo yo sé qué es el pecado? Porque la ley me dice lo que no tengo que hacer. La ley de Dios define el pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia? Ahora van a ver cuán importante es eso. Tiene relación. Dice en Romanos, en el capítulo 7. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. La ley me enseña que es malo codiciar. Vean Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley me enseña lo que es pecado. Y el pecado es transgresión o infracción de la ley. La ley me dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero la ley no me puede salvar. La ley no me puede justificar. La ley no me puede perdonar. Nomás me señala que soy pecador, pero no me puede salvar. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Saben, hay una gran confusión en el mundo religioso. La gente dice, bueno, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la gente estaba bajo la ley. Pero en el nuevo pacto estamos bajo la gracia. Y en el Antiguo Testamento había que guardar la ley para salvarse. En el Nuevo Testamento estamos libres de la ley porque ahora estamos bajo la gracia. Eso es una gran mentira. ¿A dónde dice la Biblia que alguien se puede salvar por guardar la ley? ¿Ustedes han leído en alguna parte de la Biblia que dice que el hombre puede ser salvo por la ley? Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Aquí dice, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Nadie. El mismo Abel de quien hablamos hoy. En el libro de Hebreos en el capítulo 11, nos dice que todos los seres humanos que van a ser salvos se han salvado no por la ley, sino por la ¿qué? Por la gracia, por la fe en Cristo. Dice en el capítulo maravilloso de la fe, en Hebreos 11, dice, por la fe, versículo 4, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel dio testimonio de haber agradado a Dios. No fue que él era justo en sí mismo. Dice, fíjense lo que dice, alcanzó testimonio de que era justo, pero no era justo por las ofrendas, por la ofrenda que él ofreció, la ofrenda de un animalito, de un cordero, alcanzó la justificación y llegó a ser justo, porque tenía fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel se salvó por la fe. Por la fe Noé, versículo 7.
Cuando fue advertido por Dios de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase él y su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿A dónde dice que se salvó Noé? Por la ley. Se salvó por la fe y fue justificado por la fe. Por la fe Abraham siendo llamado. Y a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque él creyó y le fue contada por justicia. Todos los hombres de Dios, desde Abel, el primero que murió en esta tierra, y desde ahí en adelante todos los siervos de Dios, no importa quiénes sean, hayan vivido antes o después de la muerte de Cristo, se salvan por la fe en Cristo Jesús. No hay salvación por obras. Por las obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Está claro este punto? Amén. ¿Alguien se salva por las obras de la ley? Aquí dice que no es por obras. Entonces, hay un problema, porque la gente dice, bueno, pero en el antiguo pacto la gente estaba bajo la ley, pero ahora estamos bajo la gracia. Eso no es lo que dice la Biblia. Se dice, no, si yo lo leí en la Biblia. Ok, vamos a leer lo que dice la Biblia. Vamos. Romanos, está ese versículo. Romanos capítulo 6. A ver, ¿quién es el que está bajo la ley? ¿Y quién es el que está bajo la gracia? Romanos capítulo 6. Dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Claramente dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa última partecita el mundo entero se lo sabe. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la primera partecita del versículo no la menciona, donde dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí dice que si estamos bajo la gracia, el pecado no será amo, no se enseñoreará de nosotros. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Versículo 15 tampoco lo leen, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. O somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. ¿Quién es el que está bajo la ley? El pecador. El pecador es el que está bajo la ley. Pero el que es perdonado por gracia está bajo la gracia. Estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. Miren, se lo pongo sencillito para que lo entiendan. Usted va tranquilo manejando su carro por el expressway, pero sin darse cuenta su pie está un poquito medio pesado y comienza a andar más rápido de lo que la ley dice que usted puede andar, y de pronto unas luces rojas y azules por detrás. Ay, qué feo se siente, ¿verdad? Cuando le ponen las luces rojas y azules. Te paró la policía. Ahora estás bajo la ley. La ley te cayó encima. ¿Por qué? Porque transgrediste la ley. Ahora estás bajo la jurisdicción de la ley. Y la ley te acusa. Digamos que ahora vas a la corte. Y el juez te dice, how do you plead?
Guilty or not guilty? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Culpable o inocente? Si tú dices que eres inocente, estás mintiendo, porque tú sabes que va rápido. Y además está la policía ahí para mostrar que tiene la prueba para condenarte. Y si tú dices guilty, el juez dice paga la multa. Están bajo la ley, no hay escapatoria de la ley. La ley no hace provisión. La ley solo te condena, no te puede salvar. Y estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. Digamos que pasa algo. Uy, ojalá esto pasara, pero nunca pasa. Digamos que el juez te dice, ¿sabes qué? Te declaraste culpable, pero I'm going to give you a break. Te voy a perdonar. No porque te lo merezcas, porque tú acabas de decir que sí eres culpable, pero de pura gracia, porque me encontraste de buena hoy. Te perdono el ticket, vete. Libre, no hay registro. Ahora la persona está bajo ¿qué? ¿Qué es la gracia? Es un don inmerecido, es un regalo. No se lo merece, pero se lo dan de regalo. Esa es la gracia. Ahora esa persona está bajo la gracia. Miren la pregunta de Pablo. ¿Qué pues? Versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. O sea, ahora ya el juez me perdonó, por lo tanto me voy y a darle al carro todo lo que da porque estoy bajo la gracia. Así funciona. ¿Verdad que no? Pero qué tremendo, ¿no? Cuando la gente lee algo y le han metido en la cabeza de que la ley, que eso fue abolido, que eso se acabó, cuando lo que Cristo abolió fue, dice Colosenses 2, el acta de decreto, la cédula que estaba en nuestra contra, la deuda, los pagarés. Ustedes, miren, cuando Cristo murió, ¿qué fue lo que él canceló? La deuda que había contra nosotros. Todas esas veces que hemos transgredido la ley nos condena. Y lo que Cristo vino a pagar fue nuestros pecados. Vuelvan a Colosenses 2. Y ahora que entendemos lo que es estar bajo la ley, bajo la gracia, miren cómo dice: y a vosotros que estabais muertos en vuestros pecados, condenados por la ley, porque pecado es transgresión de la ley, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Perdonarlos qué? ¿Y qué son los pecados? Todas las transgresiones de la ley, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario fue nuestros pecados. Amén. Amén.